plástico que en el interior tiene una gelatina, en este caso es de color café, porque los nutrientes que contiene adquieren esa coloración. Son nutrientes especiales para ciertos tipos de bacterias. Esta caja trae una base, que es una caja plástica, y una tapadera, que también es una caja plástica. Cuando en laboratorio nosotros hacemos una inoculación, nos referimos a colocar una porción de la muestra que hemos tomado de nuestro paciente, y esa muestra puede venir en un medio de transporte, como por ejemplo este dispositivo. Este dispositivo plástico tiene un material gelatinoso acá en la base que también le provee a las bacterias ciertos nutrientes y que las mantiene inactivas, durmiendo o latentes. Tiene adentro un hisopo estéril con el que se le ha tomado la muestra a un paciente, a alguna persona. Entonces, del sitio anatómico de donde el médico sospeche una infección o bien desea saber si ese sitio anatómico está siendo infectado por una bacteria o un hongo, por ejemplo, solicita una toma de muestra. El personal de enfermería o el personal de laboratorio realiza esa toma de muestra colocando este hisopo que está adentro en el sitio donde está la lesión del paciente para obtener material biológico. Ese material biológico que podemos tomar con este tipo de instrumentos puede ser una secreción en ojo, en nariz, en alguna lesión del rostro, en alguna pústula del rostro, en orejas, en el área del cuello, en el tórax, en toda la epidermis. Alguna úlcera, una secreción de uretra, una secreción vaginal, una secreción de la supuración de una herida, los puntos, por ejemplo, que a veces supuran. El médico puede sospechar de una infección bacteriana y de ahí se puede tomar la muestra. También alguna lesión que pudiese ser una lesión proveniente de una herida, por ejemplo, que no sana. En pacientes diabéticos se observan mucho lesiones que no sanan, con bordes irregulares y a veces necróticos o sangrantes. Se puede tomar una muestra con este instrumento. Las muestras que no tomamos con esta clase de instrumentos serían las muestras de cultivos de orina, porque obviamente esas deben de venir en el frasco conteniendo la orina. Una muestra para cultivo de heces que se llama coprocultivo, esa debe de llevarse en un recipiente también estéril y en el recipiente debe de venir la muestra fecal. Una muestra de esputo, porque esa muestra debe de venir también en un recipiente estéril y la mucosidad debe de estar contenida en ese recipiente. Una muestra para cultivo de sangre, lo que se hace es funcionar con aguja y un medio especial, que es un medio de cultivo en botella líquido. Se toma la muestra del brazo del paciente, el brazo que el médico indique de donde esté sospechando generalmente la infección, del sitio anatómico en cuanto al tórax, por ejemplo. Se toma la muestra, la muestra sanguínea del paciente y ese es el tipo de muestra que se trabaja en los hemocultivos, cuando se sospecha de una sepsis, por ejemplo. En estos casos donde utilizamos un medio de transporte, con medidas de bioseguridad y estériles, se toma la muestra en el paciente. El paciente es importante que no esté tomando ninguna medicación porque si está tomando un antibiótico y yo tomo la muestra después o en el transcurso de la toma de esa medicación, ese antibiótico va a interferir. Entonces no vamos a recuperar ningún material de esta muestra. Cuando el paciente cuenta con la preparación ideal, es decir, no está tomando ninguna medicación, entonces podemos tomar la muestra sin ningún problema. Este instrumento se lleva hacia el laboratorio y en medidas asépticas, en una campana de flujo, y cuidando la esterilidad con mechero o algún instrumento que nos provea esterilidad, vamos a inocular la muestra en los agares, que son estas gelatinas que vienen en las cajas de Petri. Hay distintos, como por ejemplo es una caja pequeña que tiene un agar especial para bacterias que crezcan
en áreas como las vaginales y la uretra, por ejemplo, o el líquido seminal. Algunas otras ya inoculadas, por ejemplo, como este que es de color rojo, no la abro porque tiene un microorganismo que está creciendo. Este fue inoculado con una muestra proveniente de una superficie, no viene de ningún paciente, viene de una mesa de trabajo. Y lo que deseaban saber es si el ambiente estaba estéril. Esa mesa de trabajo nos proporcionó esta muestra que corresponde a un hongo y las muestras que están acá arriba, estos círculos pequeños, corresponden a colonias bacterianas y esto correspondería a una colonia fúngica. Son agares, en este caso de color rojo. Este es un agar que contiene sangre de carnero que le va a favorecer a algunas bacterias para que puedan crecer. Tenemos algunos otros que, por ejemplo, son con dos agares, se llaman biplacas, porque tienen dos agares diferentes. Acá lo pueden ver, que tienen dos agares distintos para favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos. Este tampoco lo abro porque sí tiene crecimiento de una colonia de un microorganismo. Entonces, estos agares, por ejemplo, están adicionados, puede ser con antibióticos para que crezcan unas bacterias y otras no. Puede estar adicionado con un antifúngico para que crezcan bacterias y no hongos, por ejemplo. Cada uno de los agares está diseñado para una actividad en especial y el uso de cada uno lo va a determinar el tipo de muestra o lo que se está buscando. ¿Qué sospecha el médico que tenga el paciente que nosotros necesitamos poder aislar en los agares? Hay algunos otros que tienen esta coloración un tanto pálida, casi es un amarillo casi incoloro. Este también está adicionado con algunos nutrientes para ciertos microorganismos. Entonces, los agares siempre van a tener una tapadera, una base que contiene la gelatina, que es el agar, con las sustancias nutritivas necesarias. En laboratorio, en la campana de flujo, se puede abrir la caja y poder inocular, que sería pasar el hisopo sobre la superficie de la gelatina para que descargue todo el material que se pudo haber obtenido de la muestra. Se descarga acá y luego ya se hacen rayados con materiales de metal esterilizados, siempre de equipo de laboratorio aséptico, para poder obtener colonias de bacterias, por ejemplo. En este que tenemos acá, también es una biplaca porque contiene dos agares diferentes. Uno es de un color rojo más oscuro y el otro es rosado. Este también tiene agares diferentes con nutrientes diferentes para poder permitir el crecimiento de ciertas bacterias. No todas pueden crecer porque no todas pueden invadir los mismos órganos o los mismos espacios o nichos biológicos. En este que tenemos acá, por ejemplo, si ustedes logran observar ahora que lo estoy acercando, aquí se mira mejor, hay un pequeño punto. Este punto que les estoy señalando, ese corresponde a una colonia bacteriana. Es decir, en ese pequeño punto están creciendo millares de bacterias. Esta muestra provenía de algún material biológico y se inoculó en ambos agares. A las 24 horas obtuvimos este crecimiento. Es solo una bacteria, una colonia. Generalmente, cuando hay una infección establecida, esos crecimientos abundan en los agares. Esa única colonia estaría multiplicada en los agares. Y a nivel de laboratorio y a nivel internacional se tienen reglas estandarizadas para poder determinar si corresponde o no a una infección. También depende del sitio anatómico, del estado y la historia clínica del paciente para poder considerar algún crecimiento como patógeno.
En este caso, vean el tamaño de una colonia bacteriana. Son bastante pequeñas. Esta colonia, que está adentro de la caja, se puede tomar con una asa de metal ya esterilizada, pasarla a una lámina de vidrio para hacer sobre esa lámina de vidrio y sobre esa colonia una tinción de Gram. En el laboratorio, si por ejemplo yo tengo solamente una colonia, tengo la obligación de reaislarla, tomar una pequeña porción de esa muestra, sembrarla en otros agares similares para que a las siguientes 24 horas ya tengamos un crecimiento más notable. Y a las primeras 24 horas, si yo tengo este crecimiento, igual debo hacerle la prueba de Gram. Tengo que hacerle la tinción para poder saber si son microorganismos Gram positivos o Gram negativos. De igual forma, ver la forma, si son cocos, bacilos o espirilos. Básicamente, estos serían los agares que yo les menciono, donde se pueden inocular o cultivar las bacterias. Estos tienen sustancias nutritivas para favorecer el crecimiento. Recordemos que si una bacteria está colonizando alguna región corporal es porque encuentra ahí un ambiente de temperatura, niveles de pH, de humedad, concentraciones de nutrientes ideales para crecer. Lo mismo tratamos de recrear en estas gelatinas. Les proveemos todos esos nutrientes y en la incubadora les proveemos temperatura y concentraciones de oxígeno o de dióxido de carbono necesarias para que crezcan. La finalidad de estas labores es el crecimiento bacteriano, obtener muestras bacterianas para poder trabajar sobre ellas y hacer las pruebas de identificación y clasificación que hemos visto. Por ejemplo, la tinción de Gram, la clasificación fenotípica, porque vemos el color de la colonia, el tamaño de la colonia, los bordes, si son lisos, si son rugosos, si hay algún crecimiento diferente en la bacteria, en la colonia, perdón, entonces ya vamos clasificando qué tipo o de qué tipo de bacterias sospechamos, básicamente. De esas colonias que obtenemos, hacemos reaislamientos y hacemos pruebas bioquímicas para ver la respuesta de esas colonias bacterianas a ciertos compuestos químicos. Por ejemplo, algunas pueden producir ácido sulfúrico, entonces les damos medios necesarios que tengan alguna sustancia química que las obligue a metabolizar una sustancia así como producto de desecho puede ser el ácido sulfúrico. Y entonces ya vemos a las siguientes 24 horas si hay producción o no. En algunos casos buscamos la producción de gas. En otros buscamos la movilidad dentro del agar. Pero ya son pruebas especiales que se hacen a nivel de laboratorio y que deben de manipular y deben de conocer los técnicos de laboratorio y los químicos biólogos para poder llevarlas a cabo. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta con respecto a lo que acabamos de ver ahorita? Sí, sí. En un hemocultivo, que sería el cultivo de sangre, por ejemplo, sospechan que yo tengo una sepsis, estoy en un hospital o bien tengo una infección que no resuelve, el médico puede sospechar que tengo una sepsis. Esos son los riesgos de las úlceras. Las úlceras permiten el paso de un microorganismo de un área hacia otra. Si yo tengo una sepsis, el médico me pide un hemocultivo. En el laboratorio me deben de tomar muestra del brazo que indique el médico. La muestra se toma con una jeringa y esa cantidad de muestra, que por lo general son 5 mililitros, se trasvasan hacia un medio líquido, que es una botellita. Esa botella, en lugar de tener un agar ya solidificado como esto, gelatinoso, lo que tiene es un medio también nutritivo, pero líquido. Se coloca la jeringa sobre el dispositivo que tiene esa botellita y se trasvasa
o se pasa toda la muestra de sangre hacia la botella. Todo eso siempre se hace en la campana de flujo. No lo puedes hacer en un ambiente común porque estarías contaminando tu muestra. Entonces, en la campana de flujo, pinchas con la aguja de la jeringa el medio de cultivo líquido y pasas toda la muestra. Lo mezclas y lo colocas en la incubadora por 24 horas en constante agitación. Son incubadoras especiales porque tienen temperatura 37 grados, pero tienen la particularidad que tienen unas bandejas que están en constante movimiento. Entonces, en las 24 horas que prosiguen a esa inoculación en la botella, esta va a estar agitándose. Esto para proveerles un ambiente adecuado a las bacterias que probablemente estén en la muestra. Después de las primeras 24 horas, tú sacas esa botella de esa incubadora especial, la llevas a la campana de flujo y con medidas asépticas tomas una porción de esa muestra, siempre con una jeringa. Esa porción de muestra la vas a colocar en estas placas, en estos agares, con instrucciones específicas para un hemocultivo. Vas a cultivar estos agares con esa cantidad de muestra por 24 horas más. A las siguientes 24 horas, que serían ya 48, vas a observar si hay o no crecimiento bacteriano. Con una colonia que crezca, tú debes hacer las marchas analíticas, que son una serie de pruebas bioquímicas y fenotípicas de identificación bacteriana. Esos hemocultivos igual debes de volverlos a cultivar a las 48 horas, si son negativos. Es decir, si en tus primeras 48 horas nada crece en tu gelatina, obligatoriamente debes de volverlas a cultivar, debes de volver a sacar la botella que ha estado en agitación y volver a cultivar en agares nuevos. Esto se hace previendo que pueda haber una bacteria que tenga lento crecimiento y que necesite más días para poder favorecer su aislamiento. Los hemocultivos hacen todos estos procesos de cultivo, recultivo y pruebas bioquímicas durante un lapso de 8 días. Un hemocultivo no lo puedes obtener a las primeras 24 horas porque es tardado. Hay algunos laboratorios que cuentan con equipos ya automatizados. Por ejemplo, los hospitales deben de contar con equipos automatizados para obtener los resultados en un tiempo menor. Porque tienen equipos que te hacen todas las pruebas bioquímicas. Entonces, en un hospital se entiende que debes de tener estos equipos para tener el resultado mucho más pronto y que el paciente tenga una intervención por medicamentos más efectiva y más pronta. Ahora, en un laboratorio de curso normal, si se llevan, por ejemplo, estos 8 días, sí, el cultivo es negativo al inicio. Cuando es positivo desde las primeras 24 horas, tú ya empiezas a hacer todas las pruebas bioquímicas para identificar y obtienes el resultado más o menos a las 48 o 72 horas, ¿verdad? Pero en un hospital lo ideal es tener el resultado a las 36 horas o 48 a más tardar. Eso sería con una muestra de sangre. ¿Alguna otra consulta? No, licenciada. Yo sí, okay. Solo esto no se mantiene en frío, o sea, al transportarlo así como veo que está como a temperatura normal, no necesita, no hace que esto se arruine, por ejemplo, la gelatina. Ah, sí, los agares deben de mantenerse en frío. Estos agares se preparan en los laboratorios. También en la campana de flujo, porque debes de cuidar la esterilidad. Entonces, este material debe ser estéril. Si no contaras con un ambiente estéril, corres el riesgo que los microorganismos que normalmente están en el ambiente te contaminen tus agares y entonces tú, en lugar de obtener el microorganismo que tiene tu paciente, obtendrías lo que vive normalmente en el ambiente. No es correcto. Entonces, lo que debes hacer es mantener estos agares
en un ambiente estéril. Los preparas, al prepararlos van a estar calientes. Debes esperar a que lleguen a temperatura ambiente, los sellas con parafilm, que es un plástico especial que sella y que pega, y los guardas en la refri a una temperatura controlada. Generalmente los mantenemos a una temperatura de entre 6 y 7 grados centígrados. Cuando tú los vas a utilizar, los sacas de la refrigeradora y los debes de atemperar, es decir, llevar a temperatura ambiente. No puedes utilizarlos fríos para colocar tus bacterias porque ocasionarías un shock. Las bacterias vienen a temperatura corporal, que puede ser 25 o 37 grados centígrados. Entonces debes de colocarlas en un ambiente similar. De lo contrario, al colocarlas en un ambiente frío, las matas, porque les das un shock de temperatura, un golpe de temperatura, y entonces sería muy mal procedimiento porque matas tu muestra, matas los microorganismos que probablemente podías haber aislado, y entonces el paciente va a tener un resultado falso, porque reportarías que es negativo cuando en realidad ese resultado negativo proviene de un mal proceso al momento de aislar. Entonces sí debes de cuidar la temperatura en la que se trabaja. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, licenciada. Perdón. Entonces, ¿Qué manda? un regalo así como un Papá Nicolau, ¿es algo igual a eso o no? ¿Y cuánto tiempo se podría, digamos, al sacar una muestra de Papá Nicolau, como cuántos tiempos se podría estar ahí para poder ver, o eso es diferente a eso? Es diferente. El Papá Nicolau es un raspado que se hace del conducto, en el conducto vaginal, justo en el área del cuello, donde casi ya termina el conducto vaginal. El médico, el ginecólogo, es el profesional de la salud que está capacitado para poder tomar esa muestra. Él hace un raspado con un instrumento especial sin dañar la arquitectura normal del cuello uterino. Hace un raspado y obtiene tejido. Lo que él hace es colocar esa muestra de esos tejidos en una lámina portaobjetos, que es un vidrio estéril, nuevo, para poder observar al microscopio la arquitectura de esas células. Él estaría buscando células que tengan un crecimiento diferente, alguna inclusión en el citoplasma, algún crecimiento diferente a lo usual, para poder identificar si hay células inflamatorias o células que puedan cursar con una patología compatible con un cáncer. Un Papá Nicolau es eso, es un raspado de células de tejido para poder identificar la morfología. Ahora bien, una muestra vaginal para un cultivo es una muestra que se toma del final del conducto vaginal, el área que está más al exterior, cercana o alrededor, y que está cubriendo los labios. Entonces, en laboratorio lo que se toma es una muestra de la secreción o de la lesión que pueda estar ya en la parte exterior de ese conducto vaginal. El médico tomaría la muestra del cuello uterino, mientras que el laboratorio la secreción que sale de ese cuello uterino. Y el laboratorio lo hace con hisopo estéril. Puede auxiliarse de un espéculo para poder abrir un poco más la región, o sin necesidad de esa abertura puede solamente tomar la muestra de la secreción. Son muestras diferentes que buscan diferentes patologías. Muy bien, licenciada, gracias. Para servirles, ¿alguna otra consulta? Licenciada, con una pregunta. Cuando ¿Sí? uno utiliza un hangar y le coloca una bacteria, y al pasar 24 horas, cuando uno la ve, el hangar está como, en vez de estar pura gelatina, se vuelve agua. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Muy probablemente no está sirviendo la incubadora. La incubadora debe de tener una temperatura de 37 grados. Si es más arriba, quema tu gelatina y se vuelve una capa dura y las bacterias se mueren. Si la incubadora no funciona, no está calentando, la temperatura es muy baja,
la gelatina se vuelve agua. Es como una gelatina normal, como la que preparamos en los alimentos. Si tú la dejas a una temperatura fuera de refrigeración, la gelatina se vuelve agua, es acuosa. Lo mismo sucede con los agares. Si tu incubadora no está teniendo la temperatura correcta, que debe ser 37 grados centígrados, entonces sí está creando una temperatura inadecuada que está muy por debajo de la temperatura ambiente. Y entonces el proceso no sirve, porque la gelatina se vuelve acuosa, las bacterias no logran crecer porque están contenidas en un medio no adecuado. Entonces sí deben de vigilar el mantenimiento y uso de la incubadora, así como la temperatura. Control de calidad se debe de tener en todos los laboratorios. Y control de calidad en cuanto a una incubadora se refiere a la limpieza que se le hace, al servicio que se le hace y al control diario a distintas horas del día de la temperatura. Si es una incubadora para bacterias, tiene que estar a una temperatura de 37 grados. Si es una incubadora para hongos, la temperatura es alrededor de 27 grados centígrados. Entonces sí debes de cuidar el uso de tu instrumento y si no está llegando a la temperatura ideal, está bajando o bien porque no funciona el calentador que trae dentro o está desconectada o nunca la encendieron, son posibilidades, tu siembra no va a ser efectiva y vas a hacer un proceso y vas a tener un resultado no correcto, ¿verdad? Va a ser por demás que hayas hecho el procedimiento porque tu equipo no está funcionando. Bueno, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos consultas con lo que acabamos de observar, vamos a continuar con nuestra clase de las bacterias. Dejen que guarde todo el material y que me quite los guantes. Ahorita continuamos.